Este es mi sistema de 8 cifras de más de 12 millones de dólares con BCLs. Un poco de pruebas de por qué escucharme, porque sé que hay un montón de personas hablando de cómo crecer un negocio online. Llevo 8 años escalando más de 353 negocios a generar un extra de 10 a 100 mil dólares al mes, casos de éxito verificados que lograron esta suma. Mis clientes generaron más de 313 millones de dólares en total en 52 nichos y 35 países, incluyendo prácticamente todos los top players del mercado hispano. Mi propio negocio generó 561 mil dólares en cash collected del mes pasado, 12 millones de dólares en total. Invertí más de 6 millones de dólares en prueba y error, 3 millones en anuncios, 500 mil dólares en mentorías y hasta 50 mil dólares por un solo día con Alex Hormozzi. Y hoy vamos a hablar del sistema que usé sobre todo para lograr estas cifras de las cuales les estoy hablando. Entonces el sistema es un VSL Funnel. En resumen, lo que hacemos es, como pueden ver acá en pantalla, un anuncio a lo que sería el video. Después pasan las personas por una aplicación. Hay una página pre-llamada. Y después, a través de un sistema de confirmación de llamada y recordatorios, llegamos a la llamada de cierre. ¿Bien? Entonces, con eso dicho, en resumen, esto es un poco lo que es la BSL y cómo funciona. Les quiero contar un poco de cómo funciona esta matemática y quiero ir rápido acá para que no te abrumes. Entonces, porque siempre los números son súper importantes de conocer y la mayoría de las personas en mi experiencia escalando negocios escalan desde la intuición y no desde los números, y el error más grande que veo es que las personas no conocen sus números, y si no conoces tus números no sabes dónde está el problema y no sabes dónde escalar. Entonces, la BCL funciona como una cadena de producción o una cadena de mando. Entonces tenemos principalmente el gasto publicitario, que es básicamente el gasto de ads. Después de esos ads tenemos personas que nos ven, que es las visitas, y después de las visitas tenemos lo que son, vamos a hacerlo un poco más vertical para que nos dé el espacio. Entonces hacemos anuncios, las personas nos visitan, tenemos una visita. Después de ahí, a veces hay BCLs que tienen una página de registro, entonces tenemos leads o registros. Y después de ahí lo que tenemos son bookings, ¿sí? Que yo le digo bookings en inglés, que significa llamadas. Llamadas que agendan después de ver la BCL, porque la BCL está enfocada a generar llamadas. Después tenemos los Marketing Qualified Bookings, que son las personas que dicen estar calificadas, que son nuestro cliente ideal o tienen el dinero o lo que sea. Y después tenemos las Sales Qualified Booking, que son las que finalmente confirmamos que están calificadas, porque puede que nos hayan mentido y no están calificadas y nos mintieron, que eso pasa mucho. Y después tenemos los Quality Booking Show Up, que es las personas que terminan asistiendo, las offers, que es justamente las personas que terminan como por así decirlo, como recibiendo una oferta de nosotros. Y después tenemos lo que son las ventas, ¿no? Los sales. Entonces, eso es un poco cómo funciona el pipeline de personas. Una persona ve el anuncio, visita, puede que se registre o no. Esto vamos a sacarlo para no añadir complejidad. Agenda una llamada, es calificada según sus respuestas, la llamamos, confirmamos que es calificada, asiste a la llamada, le hacemos una oferta y termina comprando. Entonces esto nos da las siguientes cosas, que son los porcentajes de conversión y los costos. Entonces, cuando hablamos, si así se quisiera, ¿no? Por ejemplo, de lo que sería un ad, una visita, tenemos el costo por visita, que no es tan relevante, tenemos el costo por lead o registro, costo por booking o llamada, que es una de las métricas más importantes, costo por MQE, que es una métrica que pocos saben o conocen, costo por SQE, que ni te digo, no la conoce nadie esta, y después tenemos costo por asistencia, que esta es casi la métrica más importante, se acerca a la métrica más importante, que es costo por Quality Show Up o asistencia calificada, costo por oferta y costo de adquisición de cliente o CAC, que esta es casi la métrica más importante. Realmente más importante es el ROI o el ROAS. Bien, entonces después lo que tenemos son los porcentajes, ¿no? De conversión. Entonces yo digo, bueno,
De anuncio a visita, ¿qué porcentaje tengo de CTR? Después tengo de visita a Booking, Booking Rate. Después de Booking a MQB tenemos el porcentaje de Qualified, qué porcentaje es calificada. Acá también tenemos un porcentaje, pero no vamos a meternos en detalles. Después tenemos porcentaje de asistencia o tasa de asistencia o show up, porcentaje de ofertas sobre asistencias y porcentaje de conversión de ventas, que por ahí es más común y lo conocen un poco más, que es el tema de cuál es mi porcentaje de cierre. Después acá lo que tenemos son los retornos. Entonces yo puedo haber invertido, suponete $1.000 y yo vendí $3.000, ¿sí? Esos $3.000 me da un retorno de 3. Ahora, puede que mi programa valga $10.000. Entonces a mí me quedan $7.000 pendientes y esto es el porcentaje upfront, o sea, cobrado por adelantado, y esto es el porcentaje de payment plans, que es cobrado por planes de pagos. Entonces tengo el porcentaje cobrado upfront, que en este caso es el 30%, ¿sí? De 10.000, 3.000 es el 30%. Y bueno, esas son todas las métricas que podemos medir. No te quiero hacer un choclo mental, pero era un poco que es importante que tengas contexto para que entiendas cómo hacer funcionar un buen VSL funnel. Porque mucha gente no lo hace funcionar bien y piensa que el problema es el VSL, pero el problema no es el VSL, muchas veces son sus números. Entonces acá en esta guía o en este playbook que te explico después cómo lo tenés y cómo te lo doy, te lo paso ahora en un segundo, tenemos todas las métricas para que las puedas repasar y todo lo demás, ¿no? Entonces hasta ahí lo que hablamos, tenemos el ad spend, tenemos las vistas, los leads, las llamadas calificadas confirmadas, llamadas calificadas confirmadas que asisten, ofertas y ventas. Después tenemos la facturación, que es lo vendido, el retorno de facturación y el valor promedio de compra. El efectivo recolectado por adelantado, el porcentaje de cobro adelantado y el retorno sobre cobro adelantado. El valor promedio de cobro adelantado, cuánto me quedo de cuotas por cobrar y después cuánto cobré de cuotas. Y el cash collected también lo podemos agarrar sobre métricas más complejas, que es cuánto cobré por adelantado sobre la primera venta, cuánto cobré de planes de pagos de la primera venta y cuando le revendo a ese cliente, ya son ventas de reventa o backend, se le dice en inglés, y ahí puedo cobrar, ok, cuánto genero de retorno. Porque ¿qué pasa? Hay que entender que hay un retorno que es muy importante y es el retorno que yo le digo creciente. O sea, ¿a qué me refiero con el retorno creciente? Es este retorno. Si yo meto $1.000 y esto muchos no lo entienden, yo puedo sacar, ponele hoy, $2.000. Pero si la persona me termina pagando una cuota de $2.000 y ahí ya tengo $4.000. Y después si yo le vendo, cuando termina mi servicio, otro ticket de $10.000, termino sacando $14.000. Y muchas personas agarran y dicen, estoy metiendo 1.000 y sacando 2.000, no me es rentable, estoy sacando 1 por 2. Que bueno, a ver, yo no conozco ninguna inversión que no sean anuncios, que vos pongas el dinero y te retorne por 2 en 30 días. Cualquier persona que te promete ese tipo de retornos lo llamarías estafador o desconfiarías. Pero bueno, igual la gente dice que es malo y dice, bueno, apago mis campañas porque no me funciona, el ROI está muy bajo. Y se pierden de todo esto acá, que es donde está la salsa o el jugo, que es sacar el valor de vida al cliente, pero bueno, ya para eso hay que tener un buen servicio y eso ya es otro cuento. Entonces, después lo que tenemos son las proyecciones, ¿sí? Y las proyecciones es importante tenerlas en cuenta porque lo que la mayoría no entiende también es esto, ¿no? O sea, es cómo proyectar mis números. Entonces, vamos a suponer, en este caso, ¿no? Lo siguiente. Vamos a decir, mi precio sobre mi retorno que yo quiero tener es el costo de adquisición. Por el porcentaje de cierre, por la tasa de asistencia, es el costo por MQE. Les voy a poner esto así no se me distraen. Y ahora lo vamos liberando. Bien, entonces, perdón, como estábamos acá, precio sobre retorno de inversión o ROAS es el costo de adquisición. Entonces, si mi precio es de 5.000, suponete, ¿no? Mi precio es de 5.000 y básicamente yo tengo un retorno de 4, entonces ahí básicamente mi costo de adquisición es de $1.250, ¿no? Ese es mi costo de adquisición. Por un 25% de cierre,
por un 75% de tasa de asistencia, me termina dando cuánto me cuesta una llamada calificada. Y este es un error que veo mucho. Yo digo, bueno, $250 una llamada, pero mirá que mucha gente apagaría los anuncios simplemente por el hecho de decir, me está costando una llamada $100 y dicen, está carísimo. Pero si yo tengo una llamada con $100 en este escenario, estoy teniendo un retorno por 10. Fíjate que con un costo por llamada de 250, tengo un retorno por 4. Entonces, en este caso, de vuelta, me cuesta 250 una llamada, ¿ok? Asiste el 75%, compra el 25%, 1.250 un cliente, mi precio es de 5.000, tengo un retorno así. Entonces eso es un poco para entender los números y entender cuánto podés estar pagando por llamada, porque esto me lo preguntan mucho, cuánto tengo que invertir en ads, cuánto tengo que pagar por llamada, cómo sé si estoy pagando mucho o poco, con estos cálculos. ¿Cuánto es lo que proyectás? Generalmente te digo un 4 sobre tu precio, si querés ser más conservador al iniciar un 2, y ahí sacas tu costo de adquisición ideal y decís, bueno, si querés 10 clientes, tu costo de adquisición por 10, en este caso 1.250 por 10 son $12.000. Ahora, muchos dicen, bueno, mi BSL no está funcionando, ¿no? No me funcionan los anuncios. Bueno, probablemente, ¿qué está pasando? No estás invirtiendo lo suficiente para llegar al costo de adquisición. Por ejemplo, personas que su precio es de, suponte damos los números a la mitad, para que sea un poco más bajado a tierra, porque por ahí todavía muchos nos animan a cobrar 5.000, y vamos a decir, bueno, suponte que entonces tu precio es de $2.500 y dividido 4 son 1.250. Dividido 2 son creo que $725, por ahí anda. Y si acá esto lo dividimos es $125 una llamada. Entonces en este caso las personas invierten $300, no llegan a cubrir los que le cuesta a un cliente y dicen mis anuncios no están funcionando. Y sobre todo lo que tenemos que entender es un concepto estadístico o matemático que se llama la regresión a la media. ¿Qué significa eso? Que todo punto, estadísticamente hablando, o todo pico es parte de un azar. Entonces, si yo tengo una subida o una bajada muy grande, ¿sí? Todo es parte de un azar y tiene una tendencia a regresar a la media. Y esto generalmente es un patrón probablemente en la vida de todos. O sea, tu cuenta de banco sube y baja, y después sube y baja. Tu peso sube y baja. ¿Tu relación está bien o está mal? Y la vida es eso, la vida es una tendencia. Entonces, cuando yo te digo que te va a costar $750 un cliente, si hacemos la media, 750 es la media, pero puede que un cliente te cueste 300 y puede que otro cliente te cueste 1.250 y vamos sacando el promedio. Entonces, de vuelta, muchas veces es un problema de si las cosas están medianamente bien armadas, no es difícil conseguir llamadas. Es un problema de inversión. Entonces no estás invirtiendo lo suficiente para lograr el CAC o no estás invirtiendo lo suficiente para optimizar el píxel de meta. ¿Qué pasa? Si a mí me cuesta $125 una llamada calificada y yo invierto $20 al día o $25 al día, yo tardo 5 días en conseguir una llamada. Y de vuelta, también es importante entender esto. Esos 5 días es un promedio. Puede que yo tenga 10 llamadas en un día y por 30 días no tenga ni una llamada. Entonces, de vuelta, si yo invierto muy poco, tardo mucho en conseguir llamadas y tardo mucho en entrenar al píxel de anuncios, en entender que funciona. Probablemente sea un problema de volumen de creativos, de ventas o valor de vida de clientes si el mensaje está bien. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Sí? Si el mensaje está bien, están llegando personas y todo lo demás, probablemente sí es un tema de eso, de que te falta testear más anuncios. Probablemente veo muchas personas que están invirtiendo mucho más de lo que invertían antes y no hacen más anuncios, o que tu precio es muy bajo o que no estás convirtiendo, las personas no asisten. Entonces, si tu negocio no está creciendo o no está funcionando tu BSL, hay una de las anteriores, ¿sí? Las personas no están agendando llamada, no son calificadas, no asisten o no compran o te pagan poco. Es una de esas. No hay mucha más opción. Bien. Y lo que tenés que diagnosticar es tu costo por llamada está alto, la calidad de la llamada es mala, no asisten, tu cierre es bajo,
el cash que cobras por adelantado o el efectivo que cobras por adelantado es muy poco, te pagan mucho a cuotas o planes de pagos, o el valor de vida de tu cliente es poco, no te terminan de pagar las cuotas o no renuevan o no siguen trabajando con vos. Y la regresión a la media es la tendencia de que una medición extrema le siga una más cercana al promedio, simplemente porque el valor extremo se debió en parte al azar. Entonces, hablemos un poco de lo que sería la parte de la oferta, ¿no? Entonces, la oferta es lo siguiente. Primero, la persona, para quién es lo que estás vendiendo, la promesa, qué tenés para ofrecer, el proceso, que es tu mecanismo único, el pacto, tu garantía, la prueba, porque vos, y el posicionamiento es quién sos. Entonces, si yo te lo pongo de esa forma, por ejemplo, Blue Hackers, ¿sí? La persona es ayudamos a negocios de servicio. La promesa es escalar a 10 a 100 mil dólares al mes. El proceso es a través de combinar contenido orgánico con anuncios, con vender muy caro tus ofertas. Anteriormente teníamos una garantía, hoy ya no la tenemos, la sacamos, pero esto funciona mucho cuando estás empezando. Hoy tenemos tanta prueba social que vende más nuestra prueba, ¿sí? La prueba social, tenemos más de 300 y pico casos de éxito y todos los resultados que yo tengo. Y el posicionamiento, tengo una marca con millones de seguidores, trayectoria en el mercado de años y todo lo demás. Entonces, todo esto hacia la oferta. No es lo mismo que te venda Tony Robbins un anuncio de coaching a que veas a fulanito haciendo un anuncio ofreciendo coaching. Después tenemos lo que sería el anuncio. ¿Sí? El anuncio es lo que la persona ve y tenemos varias formas de hacer anuncios, estos son mis ángulos más ganadores que me han funcionado. El primero es todos están equivocados. Todos están equivocados es, mira, todo el mundo te dice que hagas lanzamientos, lo que tenés que hacer en realidad no es lanzamientos, tenés que hacer una venta constante. Creencia contraria, por ejemplo, vender caro es la mejor forma de mantenerte pobre. Prueba visual. Yo con una placa de Hotmart de $1 millón. Caso de estudio, mostrar los resultados, por ejemplo, de un caso de éxito mío. Paso a paso, es decir, mira, estas son las 5 formas de escalar tu negocio a $100.000 al mes. Y después tenemos lo que sería encarar el elefante en la sala. Por ejemplo, es como reconocer la conversación en la mente de las personas. Y, por ejemplo, sería, no sé, ves mis anuncios y te parezco un vendehumo. Eso es como la gente dice, wow, pará, y rompe el patrón. Y después tenemos la matemática, que esto es un poco como el paso a paso, que es decir, mira, para llegar a 100.000 al mes, solamente necesitas 20 clientes al mes de $5.000 y 100 llamadas agendadas. Después acá lo que tenemos es la inspiración. ¿Sí? Entonces la inspiración es justamente de dónde sacamos ideas de anuncios. Podemos analizar llamadas de ventas con Cloud, sobre todo si usamos Fathom, lo conectamos con Cloud y Cloud nos dice, en base a las llamadas de ventas, cuáles son los dolores y deseos de las personas. Podemos analizar mensajes y comentarios de las personas para ver qué nos están diciendo, qué nos están pidiendo. Podemos analizar formularios de onboarding de clientes y ver qué quieren las personas cuando nos compran, qué les convenció de comprar. Tu propia historia, por ejemplo, contar un antes y después. Tu biblioteca de anuncios de la competencia, que yo uso esta herramienta, y ganadores nuestros anteriores que regrabamos. Yo uso esta herramienta que se llama Foreplay. Si usan mi link, bluehackers.com, van a tener un mes gratis, una cosa así. Pero lo que tiene de bueno es que vos podés agarrar y podés guardar anuncios de otros competidores o incluso contenidos. Si vos estás scrolleando en Instagram mientras estás en el baño, lo que sea, literalmente vos se lo envías a esta plataforma, a su cuenta de Instagram, y te lo guarda y te da la transcripción entera para que se lo subas a la IA, y la IA que ya te conoce te lo adapta a tu negocio, y sobre todo te permite filtrar por cuáles son los anuncios que más tiempo llevan corriendo en tu nicho o de tus competidores y que todavía están activos. Después tenemos lo que es la estructura de un anuncio. La estructura directa es el avatar, la promesa, el pacto, la prueba y la acción. El avatar es, por ejemplo, si sos un coach o infoproductor que le gustaría escalar a $100.000 al mes, acá está la promesa, te voy a escalar a $100.000 al mes, o no pagas, pacto,
Prueba social, ya lo hice con más de 300.000 clientes. Toca el botón para agendar llamada, ¿no? Entonces, tenemos como esta ponencia la di en inglés, tengo algunas cosas que están en inglés, prueba y acción. Y después tenemos la versión, que es la versión que les dije, que es la indirecta. En este caso educamos un poco más, la directa es más hablar de tu oferta, la indirecta es más educar al cliente o al avatar, y es como, si sos un coach o infoproductor que vende barato, tu negocio nunca va a crecer. O nunca vas a hacer $100.000 al mes cobrando menos de $5.000 por cliente. Después, el problema, la solución, la prueba social y la acción. Bien, eso es como lo que siempre ponemos acá en estas partes, ¿no? Que es como siempre ponemos prueba y siempre ponemos el llamado a la acción. Después acá tenemos la estructura de la BCL. Es avatar y promesa, llamás directamente al prospecto por su nicho, calificándolo, o sea, coaches, infoproductores que ya tienen clientes, promesa, te voy a llevar a 10 a 100.000 dólares al mes, ¿sí? Como ya lo hicimos con más de 350 casos de éxito. Promesa al video, en menos de 3 minutos te voy a explicar cómo funciona y cómo vamos a instalarte el ecosistema híbrido para que lo hagas. Los 3 pilares. Primero, vamos a optimizar tu oferta para que cobres $5.000 por cliente y como lo hice con mi cliente Alexis, que pasó de cobrar 500 a 5.000 por cliente. Y lo que hacemos acá es muy simple, es básicamente plantear el entregable, el beneficio de ese entregable y la prueba que lo respalda, ¿sí? Y siempre tenemos presente al cliente ideal y sus dolores y deseos y lo que ha intentado en cada pilar. Después la garantía, si tenés una, la prueba social y autoridad, que podés poner distintos arquetipos, alguien mayor, alguien menor, un hombre, una mujer. Y después un llamado a la acción, una justificación de por qué tu mecanismo funciona tan bien. Por ejemplo, ¿por qué vender caro? Porque tenés más margen para invertir en anuncios y podés escalar más rápido que el resto. Y llamado a la acción final, que es reafirma la oferta, quita la presión y suma 2 pruebas sociales y añade urgencia atada a un beneficio. Después tenemos lo que es la parte de la aplicación. Bien, entonces, la aplicación tenés que entender que se encarga de vender, calificar y construir compromiso, no solo recolectar datos. Y tenés que tratar a cada pregunta de tu formulario de aplicación como un campo de conversión de copywriting persuasivo y no como una pregunta de encuesta. La fricción no es mala, pero la fricción mala alineada así, por ejemplo, preguntar cosas que no te ayudan a calificar o prevender a la persona, o preguntas que la gente miente. Por ejemplo, si le preguntas a la persona si tu producto vale $10.000, tenés $10.000 para invertir, probablemente la persona mienta. Ancla cada pregunta a un dolor o deseo. Por ejemplo, tenés $10.000 para invertir hipotéticamente en llegar a $100.000 al mes, en vez de decir tenés $10.000 a invertir. Priorizar las preguntas abiertas porque la gente miente menos y obtenés datos más certeros. Eliminás el clásico ¿está dispuesto a invertir? Porque la gente miente, dice que no está dispuesta y tiene el dinero o que sí está dispuesta y no tiene el dinero. No descalifiques de más porque el 30% de los leads no calificados terminan comprando más o menos. Y traquea los KPIs indirectos que es calidad, asistencia, cierre y cash. Después tenemos lo que sería la estructura para negocios a negocios, B2B, con ustedes. Entonces, generalmente cuando alguien va a aplicar con nosotros a una llamada, tenemos un calificador de sí o no. Por ejemplo, no sé, si una persona quiere trabajar con nosotros para bajar de peso, le decimos, ok, digamos lo siguiente, sos un profesional o ejecutivo que le interesa bajar 20 kilos en los próximos 30 días. Pues obviamente es un ejemplo exagerado, pero es un calificador de sí o no. Después tenemos la preventa, qué resultado quiere lograr y por qué se interesó en nuestro método. Eso lo que hace es prevender a la persona porque la persona escribe en sus palabras por qué se interesó en trabajar con nosotros. Después tenemos el calificador indirecto, que es justamente cuando le preguntamos a qué se dedica para ver si tiene para pagar. Calificador financiero, que puede ser de cuánto está ganando o si ya ha invertido o no en algo de este estilo. Datos de contacto y si va a asistir a la llamada como una doble confirmación. Y después cuando es una aplicación a una llamada más de negocios, generalmente es
Calificador más directo, por ejemplo, no sé, tenés un negocio de servicio que te gustaría escalar a 10 a 100 mil dólares al mes, sí o no. Datos de contacto, a qué se dedica tu negocio, cuánto estás ganando y si vas a asistir o no. Por último, tenemos lo que es la página de confirmación o gracias, que es la página que ven las personas una vez terminan de agendar la llamada. Entonces, en este caso, lo que es el título confirma parcialmente la llamada y lo que hacemos es darle la opción de agregar el evento al calendario, recordarles de atender a la llamada y consumir el video prellamada. Y tenemos 2 videos antes de que asista, uno explicando cómo asistir a la llamada y otro explicando por qué asistir a la llamada. Testimonios sobre la llamada, no sobre tu programa o lo que vendés, sino sobre personas que tomaron una llamada con vos y después una proyección calculada paso a paso de lo que van a poder lograr si trabajan con vos. Por último, para cerrar y ver ejemplos más visuales, tenemos a una persona que llama a quienes agendan para confirmar, que es como un asistente de confirmación, y es una persona real de tiempo completo que lee cada aplicación y envía confirmaciones personalizadas. Idealmente, ex-closers o cerradores o vendedores entrenados en tonalidad y objeciones con control de calidad que se le hace diario a la persona. También se envían recordatorios automatizados y la velocidad de contacto a la persona es clave, con contactos en idealmente menos de 5 minutos desde que la persona agenda, idealmente multicanal, por mensaje, WhatsApp, email e Instagram, y generalmente es muy bueno grabar un video personal a la persona que agenda una llamada antes de que asista para crear más intimidad. Y los KPIs o números claves acá es la tasa de confirmación, asistencia confirmada y asistencia no confirmada.